Pero pues básicamente estoy anidando tres funciones de Excel en una misma fórmula. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. ¿Han comprendido o demasiado complejo ahí el tema? Esto es un ejemplo. La idea es que ustedes puedan hacer con esto muchas otras cosas. Pueden reemplazar, por ejemplo, este código, en vez de que sea un código complejo como este, le pueden poner asteriscos al principio y al final, por decir algo. ¿Mm? Es como ustedes utilicen las funciones para hacer el análisis que ustedes tengan que hacer en sus bases de datos, en sus trabajos, con sus clientes o con lo que necesiten, ¿sí? Es diferente manera. Muchas gracias, Liliana. Paola Polanco dice súper. Y Tochiva 1 dice, entendí perfecto. Bueno, no sé si esto está como muy largo o qué, pero bueno, esto les voy a enseñar tres fórmulas básicas de fecha, igual día me extrae de una fecha que esté en formato de fecha el día. Es decir, aquí me va a extraer el día 2, aquí el día 31, aquí el 30, el 17. Eso es todo lo que va a hacer. ¿Sí? Igual con la función mes, me va a traer aquí el mes y aquí el año. Con la función año. Mes y año. ¿Listo? Elizabeth te pide que por favor puedas repetir lo que hiciste en día, mes y año. Ok, Eli. Ya, te explico, Eli. Hay una función que se llama igual, se llama día, hay una función que se llama mes y hay una que se llama año. Esta función de una celda que contenga un dato en formato de fecha, ¿sí? Como esta que está en formato de fecha, mira, esta celda está en formato de fecha. Entonces, de estas celdas que están en formato de fecha, esas funciones me van a extraer el día, el mes, el año o la hora o los minutos o lo que yo quiera, ¿sí? También hay una función que se llama segundos, si no estoy mal, segundo, ve, mira, ¿sí ves? Entonces, Luisa Flores pregunta por qué el año lo colocas con un punto. porque el formato de número está así. El formato de número está así en formato de contabilidad. Los datos de contabilidad los separa por puntos. Por eso se ve así, pero si yo lo digo en formato de número, pues aquí simplemente me va a dar así. ¿Listo? Es el formato de la celda, Luisa, lo que lo hace ver así. Y si yo le pongo hacia la derecha, pues aquí hacia la derecha, ¿sí? Es el formato de la celda, más no es otra cosa, mejor dicho. ¿Listo? Esa es simplemente, son funciones que se llaman año, mes y día. ¿Listo? Solamente es seleccionar de la celda de la que quiero extraer el día, el mes y el año. Y ella misma se encarga de separarlo y me trae la información. Ahora, si quiero poner la fecha en formato de texto, ¿hmm? O le quiero cambiar el formato a la celda, o porque a veces uno necesita analizar mucho, sobre todo en bases de datos de empresas que manejen, no, en todo tipo de empresas realmente, en producción, cuando proveedores, cuando hay ventas, qué fecha vendí tal producto o lo que sea, o en cualquier empresa o industria, se
necesita hacer mucho análisis de fecha. Entonces, estos datos de fecha son muy importantes porque no siempre la fecha viene en el mismo formato. Por decir algo, si yo quiero la fecha en formato de texto, o mejor dicho, si a mí me dan el día, el mes y el año por separado, suponiendo que esto no lo tuviéramos, suponiendo que no lo tuviéramos, sino que nos dan la fecha así por separado, nosotros lo podemos agrupar en una sola, en una sola celda. ¿Cómo? Con el formato fecha. Aquí vamos a poner el año es este, el mes es este y el día es este. En vez de hacer un concatenar, en vez de hacer una fórmula uniendo cada celda, pues ya Excel nos da una función que lo hace mucho más rápido. Entonces, ella ahí mismito ya va a dar el dato como nosotros queramos. Y aquí le podemos poner el formato que queramos, más formatos. Si quiero ver la fecha separada, que al final me diga solamente los 2 últimos dígitos del año, lo puedo hacer. Bueno, aquí elegir, o si quiero año, mes, día, como quieran, aquí el formato lo pueden seleccionar. ¿Listo? Yo en este caso quiero que los números de un solo dígito me los muestren 2. Por ejemplo, el día 2, el día 3, me los muestre en 2 dígitos. ¿Listo? Y aquí, si las fechas que a ustedes les llegan para analizar está en formato de texto, por ejemplo, esta, que es 2 de diciembre del 2019, 13 de enero del 2020, pues hay 2 formas de hacerlo. Una es con formato de texto, datos, texto en columnas, pero digamos que esa es la fácil. Lo ideal aquí es aprender funciones de Excel. Entonces, hay una que es anidada, un poco más compleja, pero también muy productiva. Entonces, tenemos igual fecha para que al final del resultado nos deje la celda en formato de fecha. ¿Listo? El resultado en formato de fecha. Listo. El año. El año sabemos que está aquí en el texto al final, que son los 4 últimos dígitos. Y tenemos que el largo de la fecha que está aquí en el texto es de 2, 4, 6, 8. 8 dígitos o 8 caracteres. Ese es el largo de la celda. Es decir, que yo para sacar el año tengo que pararme en la posición 1, 2, 3, 4, 5 para sacar el año, que son 4 dígitos. O puedo utilizar la función que se llama derecha. ¿De qué texto? El texto, selecciono el texto del que quiero extraer los datos, ¿verdad? Derecha y los caracteres, que son 4. 4. Porque el año se encuentra a la derecha. Esta es la derecha y la izquierda, ¿no? Entonces, a la derecha hay 4 dígitos que quiero extraer. Listo, eso es para extraer el año, ¿verdad? Este es el primer dato que sacamos para la fecha. Ahora quiero extraer el mes. El mes está justo en la mitad. Entonces, ahí utilizo una fórmula que se llama extrae, que ya la vimos anteriormente. Y le voy a decir que separe en la posición número 3, ¿verdad? Y que me traiga 2 dígitos, que los 2 dígitos son los del mes, ¿verdad? Entonces, que separe en este texto, en la posición número 3, y que me traiga 2 dígitos. ¿Listo? Cierro paréntesis, punto y coma, y le digo izquierda. Ahora que se haga en la parte de la izquierda de este dato,
Ay, yo que escribí, izquierda, izquierda. Y separan en este dato, y que me traiga 2 caracteres. Entonces, aquí me va a traer el día, 30, 20, el 4, el 5, el 17, lo que sea. ¿Por qué en ese orden? Porque la fecha o la función fecha me dice que yo le debo dar a ella la información en el orden en el que ella me lo pide. Me está pidiendo la información aquí, primero la de año. Aquí me dice, primero deme el año, luego deme el mes, perdón, luego deme el mes y por último dígame cuál es el día, por último. Entonces yo tengo que darle a la fórmula los caracteres en el orden en el que me lo pide y de esta manera ya tenemos la fecha en este mismo formato. Ay, ¿yo qué hice? Ay, ¿qué pasó? Extrae 3, 2. Derecha. ¿Qué está diciendo esto? Ah, porque ya sé qué fue lo que pasó. Asegúrense que siempre cojan la misma celda o si no, no les va a dar nunca. ¿Listo? Entonces ya me dio esta igual que esta. Digamos que esa es una forma de hacerlo. Aquí es para que practiquen las funciones anidadas, sobre todo cuando se van a hacer algoritmos. Los algoritmos son fórmulas muy creadas o muy elaboradas que hacen el análisis de una base de datos. Cuando se van a hacer algoritmos, esto es lo que se hace. Se anidan muchas funciones de Excel. Entonces, lo chévere de estas funciones de Excel es que ustedes aprendan a utilizarlas, que las manipulen, que las utilicen y de esta manera le saquen el mayor provecho posible. ¿Sí? Y la forma fácil, que no es lo ideal, pero se las voy a enseñar. Para eso solamente quiero que lo aprendan. Copiando en otra columna nueva lo que quiero hacer. En texto en columnas, datos, texto en columnas, selecciono primero el rango que quiero convertir a fecha. Texto en columnas, delimitados, me puedo ir si quiero. Y aquí en la parte donde dice formato de celdas, o formato de datos en columna, me voy a al formato de fecha. Y como veo aquí claramente que primero está el día, luego el mes y luego el año, entonces le doy acá a dar día, pues día, mes y año. Esa. Finalizar y ¡pum! Me hizo automáticamente lo que yo hice manualmente. Eso es todo. Esas son las dos maneras de convertir una fecha de texto sin separadores en una fecha normal, en un formato de fecha normal. ¿Listo? Eso era para que aprendieran las dos maneras de hacerlo, una con funciones y otra a través de formato de texto en columnas. Aquí este es un buscar B. Un buscar B es lo más sencillo que puede haber en este mundo, pero a la vez es lo más complejo si no se sabe utilizar. Aquí para un buscar B es indispensable saber cuándo fijo fórmulas, cuándo fijo rangos, cuándo fijo celdas, porque a veces el análisis de la información, tanto horizontal como vertical, puede variar de acuerdo a la orden que yo le dé al Excel para buscar una información. Entonces,
Bueno, aquí en el anexo, yo ya tengo predeterminado unas tablas. 8 es equivalente a cuenta de ahorros, 3 es equivalente a crédito de consumo, 1 es tarjeta de crédito. Y aquí tengo unos códigos que me representan el tipo de reclamación. Entonces, descuentos injustificados, indebida atención al consumidor financiero, bueno, cada uno representa un aspecto o un motivo. Entonces, simplemente hago un buscar B igual, buscar B. Esta ya es la última función que les enseño por el día de hoy. El buscar B significa buscar vertical, por eso es la V. Hay un buscar H, que es el buscar horizontal, ¿no? Pero el que más se usa generalmente es el buscar V. Entonces voy a buscar esta celda o este dato en el anexo. Entonces, punto y coma, ¿dónde lo voy a buscar? ¿En dónde quiere que yo busque esa información? Me pregunta Excel. Entonces, yo voy aquí, selecciono lo que quiero, el rango donde se encuentra la información, lo fijo, ¿verdad? Fijo, punto y coma, y le digo que en la posición número 2, posición número 2, bueno, en la columna número 2 se encuentra la respuesta de esa información y pongo 0. ¿Listo? Listo. Esa es la fórmula. Esa es la manera de hacerlo. O me voy aquí a función, buscar. Y aquí está el ejemplo, aquí hay un buscar solo, hay un buscar H y un buscar W. Entonces, valor buscado, este. ¿En dónde quiere que le busque? Entonces me voy al anexo, selecciono el rango, luego le digo que en la columna 2 está la respuesta y que la validación va a ser 0. Aquí me devuelvo y fijo la información con F4. Listo, le doy a aceptar y luego voy a arrastrar toda la fórmula. Ahí ya me aparece qué significa cada código. Hago acá lo mismo, la misma operación. Allá cada uno, porfa, lo puede hacer como quiera, a través de la barra de fórmula o con el mismo teclado lo puede hacer. Y no se les olvide fijarlo. Y ya, listo. Ya tenemos todo. ¿Listo? ¿Cómo pueden copiar? Con el teclado. Bueno, una forma de hacerlo es copiar y pegar. Otra es seleccionando sin copiar nada, seleccionando todo el rango de datos que quiero auto rellenar y le doy control mayor y menor que. Control mayor y menor que. Me devuelvo, muestro el teclado. Acá, ¿dónde está el teclado? Control. Ay, es que aquí no me aparece, ¿ve? En medio de Shift y Z hay una tecla que tiene un mayor y un menor que. Entonces, este control y mayor y menor que sirve para autorrellenar las celdas seleccionadas con la fórmula o con el dato que yo quiero. Toca seleccionar
el dato que se tiene y las celdas que quiero rellenar con ese dato. Eso es básicamente. Listo. Para seleccionar una fila completa, tengo que utilizar el teclado Shift espacio, inmediatamente me selecciona toda la fila. Si quiero seleccionar toda la base de datos, Control E y ya selecciono toda la base de datos. Los filtros se hacen con Control Shift L. ¿Listo? ¿Qué más? No sé si tienen más preguntas y ya creo que ya terminé todo lo que les quería explicar hasta hoy. Christopher dice, en buscar B me aparecen algunas celdas, numeral N /D. Bueno, debe ser porque no estás fijando en la fórmula. Fíjate quién pregunta. ¿Quién pregunta? Perdóname. Christopher. Christopher, en la fórmula, fíjate que el rango de donde está sacando la información, que es de A4 a B6, esté fijado. Fíjate que tenga los signos pesos antes de la letra y antes del número. Si eso no está así, es porque no fijaste el rango y por eso te está apareciendo ese error. No aplica, ¿vale? Fíjate eso, acomódalo. Mira, por ejemplo, acá, anexo. En el anexo de la A4 para este caso, va de la A4 a la B6. Todo esto fijado, ¿vale? Y en este caso, va desde la A12 a la B16, todo fijado. ¿Listo? ¿Alguna pregunta más? Sí, Paola Polanco nos dice, ¿por qué el indicador de columnas es 2? Porque el indicador de columnas. Porque aquí tengo un espacio en blanco que puedo eliminar si quiero. Por eso no es por más. Y puedo agregar si quiero más. No es por más, Paola. No hay nada. No hay nada en esa fila antes de 2. ¿Listo? No, no tengo ahí nada. Bueno, la verdad es que esto es muy largo. Aquí podemos extendernos y hacer funciones muy chéveres, muy interesantes para analizar información dependiendo qué es lo que ustedes quieren analizar. Hay muchas funciones que facilitan el análisis de datos, facilitan la unificación de los datos. Para hacer análisis de datos es muy importante unificar los datos. O sea, si yo tengo datos en formato de texto, tanto en un lado como en otro lado, es decir, si yo tengo dos bases de datos y necesito buscar información en una que contiene otra base de datos, los datos a buscar tienen que estar en el mismo formato, eso es indispensable. Entonces es muy importante, muy valioso que ustedes sepan estos tips, que sepan de estas funciones, que le saquen el provecho. Hay muchas más. Si tienen preguntas, dudas, con mucho gusto. No me conozco todas las funciones de Excel porque esto es un mundo inimaginable, pero en lo que pueda ayudarles con mucho gusto. No sé si tienen más preguntas. Ya, terminamos. No te pierdas la sexta parte. Link en la descripción.